Josebi, muchas gracias por estar aquí con nosotros hablando un placer, ratito. un placer. Muchas gracias. Lo primero, si quieres, empezamos a hablar de tu trayectoria profesional. ¿Cómo empezaste en el tema del cine y por qué es lo que te motivó a comenzar con esos estudios? Es curioso, esto del cine me lo pregunta muchas veces y ciertamente es peculiar, no sé de dónde nace la inspiración de dedicarme al cine, porque eso surge desde muy temprano. Yo desde muy pequeñito, desde que tengo uso de razón, ya quería hacer eso, ¿no? Jugaba con los Playmobil, hacer rodajes de películas, estas cosas, ¿no? Cuando era niño. Y surge y me pongo a trabajar en ello realmente prácticamente a partir de los 14 años, hace ya 28 años de eso. Y me puse a estudiar en su momento formación profesional, estudié en una escuela privada lo que es cine propiamente dicho, dirección, producción, guión, fotografía, y a partir de ahí fue un no parar de formación y trabajo. Me originó eso también un pase rápido a poder tener contacto con un plato de televisión y una ficción española, que fue Los ladrones van a la oficina, y a partir de ahí fue un no parar hasta el día de hoy. Afortunadamente soy de los afortunados que pueden decir sigo trabajando en esto. Si quieres hablamos un poco del contenido de tus producciones, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Con qué temas empezaste a tener interés? ¿Y en qué punto estás ahora? Pues mira, ahora estoy en un punto... vuelvo a decirte, me siento un privilegiado porque es muy guay como director o como creador, como guionista, poder contar historias que no solo entretengan, sino que también aporten algo, ¿no?, a la sociedad. Siempre uno, cuando intenta contar algo, una película, hacer una película o trabajas en una serie, siempre intentas aportar valores, y eso es imprescindible, puesto que al final el cine es algo educativo, ¿no?, sin duda. Pero de pronto, ya habiendo dejado el mundo de los cortometrajes apartado hace años, ¿no?, porque era una cosa que ya abandonas porque estás ya en otra liga, estás trabajando de otra manera, de pronto surgen ideas, surgen historias que son interesantes de contar y que a lo mejor el formato cortometraje es el más idóneo, ¿no? Hay gente que piensa que eso del cortometraje es para aficionados o para gente que está empezando, pero no deja de ser como el relato de la novela, ¿no? O sea, es otro lenguaje, difícil también, que a veces es muy complicado contar una historia corta por un control de discurso, y esto a veces no lo piensa la gente. Entonces contar un corto es maravilloso también. Y entonces había historias, como decía, que son interesantes y me puse a contarlas. Es el tercer cortometraje, llevo ya 3 hechos de diferentes temas sociales, y la satisfacción que siento como realizador o como creativo es, como te decía, más allá de contar una historia y entretener y aportar valores, es poder ayudar a personas. Y eso se refleja mucho en el cortometraje Distintos, que no sé si es el último que has hecho. Hablarnos un poco de esto que estás hablando, ¿no?, un poco más, del tema de la transformación social, o qué crees que el cine puede generar tanto impacto que llegue incluso a cambiar aspectos de la sociedad. Yo creo que el cine tiene mucho que hacer y se desperdician muchas horas de metraje y muchas horas de televisión con contenidos vacíos absolutamente. Yo soy muy crítico con esto. Muchas veces la gente dice, bueno, pero es que tiene que haber de todo. Y sí, es cierto, tiene que haber de todo. Pero ¿cuántas horas se establecen de televisión continua, en emisión, con nada? Absolutamente con nada, incluso a veces con valores horrendos. ¿Por qué no somos más prácticos y más útiles? Yo no te digo que seamos formales y que empecemos a hacer una televisión que nunca se ha hecho porque de repente hay que ser buenos y pecar en un buenismo que también sería absurdo, pero se trata de ser un poco más equilibrados. Y yo creo que nos hacen tragar y ver en televisión, nos llega demasiada basura, vamos a decirlo así, y creo que podría ser más útil emplear todo ese tiempo en contar otras historias. ¿Tú piensas que en esto podría mejorar la situación si desde la educación, desde la formación reglada o la no reglada, se introdujeran temas relacionados más con las artes escénicas, con la cultura, para ir concienciando? Porque al final son los que van a generar el cine, ¿no?, del futuro, los jóvenes que están ahora estudiando. En muchas charlas que doy en universidades esto lo cuento, ¿no?, a los chavales, aparte de decirles, por favor, no dejéis de cobrar por vuestro trabajo en el momento que podáis ya trabajar profesionalmente, porque hay mucha gente que trabaja gratis y a veces la cultura al final se entiende como eso gratuito. Es que me dedico al cine, pero tú cobras, ¿sabes? O parece que si no eres ultra famoso no tienes por qué ganar dinero. Entonces, y ya no entremos en el abanico de la palabra famoso, ¿no?, de lo que se comprende ahora como tal. Creo que hay una labor importante, formativa, primero hacia los alumnos que están cursando y que despiertan su interés por contar historias a través del cine o de cualquier lenguaje audiovisual.
y luego, por otro lado, desde ellos a la hora de poder contar esas historias. Es decir, tenemos una labor fantástica. Primero, que recibimos en cuanto a concienciación, ese aprendizaje importante de saber que nuestras historias van a calar y van a llegar lejos y van a llegar a mucha gente. Y segundo, a esa gente cómo contarles nuestras historias, ¿no? Y ahí está la maravillosa labor de los creadores. Y a mí me gusta siempre decirles a los nuevos realizadores, a los nuevos talentos, apostad por ellos, o sea, pensad que en vuestra mano está que vuestras historias hagan que el mundo pueda ser diferente. Los jóvenes sienten mucha pasión con esto de ser youtuber o ser conocido, ¿no? Yo creo que lo que más le tira de este mundo es el tema de la fama, pero creo que fácil. Es que la fama, te voy a decir, la fama es gratis, es gratuita. O sea, el ser famoso es gratis. Esto ocurre de repente por algo y ocurre, sin más. Te puede originar ingresos, te puede originar un bienestar temporal o permanente, a veces incluso. Pero ¿para qué es la fama? O sea, ¿y por qué? La gente confunde, la gente joven confunde también por una cuestión educacional. Hemos pensado que al ser famosos nos estamos asegurando un futuro. Y si somos famosos y salimos mucho en la tele vamos a ganar mucho dinero. Bueno, a veces ocurre así, pero a veces ocurre que estás convirtiéndote en un producto desechable. Mañana tú dejas de ser el famoso para que entre otro en tu lugar y acabes sin nada. Entonces hay que valorar esto, pero es una cuestión educacional. Entonces lo de la fama y ser youtuber, hombre, pues a lo mejor yo les invitaría a pensar que a lo mejor ese tiempo que invierten en contar cosas vacías, que sean útiles para otros. Exacto. Que sean proactivos y que quede un resultado, un producto que pueda... Sí, más allá de la exhibición, porque estamos en un mundo estético absolutamente y de consumo estético. Entonces, el ser youtuber no es el aportar una información que esté contando y el hacerse famoso, es una cuestión de exhibición. La gente es muy exhibicionista, necesita gustar a los demás y volvemos un poco a las fragilidades humanas. Yo creo que hay una inseguridad tan extendida en la gente joven que lo único que busca es el sí y la aceptación del resto, a través de vídeos, de exhibición, de mira qué guapo soy, mira qué guapa soy, mira qué bien lo hago, ¿para qué? Eres director del Festival Ficticia de series de televisión, desde plataformas digitales. Ahora nos cuentas un poco esto. Y quería preguntarte un poco, el tema de las series de televisión ha ido evolucionando pero rapidísimamente, lo que al principio a lo mejor era un poco incluso hasta de friquismo, que estuvieras apasionado por una serie, ahora es como una necesidad que si no conoces la serie estás excluido completamente, ¿no? De hecho ya hay incluso disputas entre parejas, ¿no? ¿Has visto ya el capítulo antes que yo? ¿no? Esto es un nuevo tema, ¿no? Doméstico. Sí. Sí, es cierto, el mundo de las series es el boom ahora mismo, ¿no? Es un momento maravilloso. Yo creo que España nunca ha vivido un momento como el actual en cuanto a producción de ficción en serie. Nuestro festival, el Festival Ficticia, lo que da es amparo a ese tipo de ficciones que nos llegan también extranjeras, ¿no? Las internacionales, pero fundamentalmente las españolas, que estén producidas y estrenadas en plataformas digitales, que es lo que amparamos. Realmente la televisión es más la digital, la que estamos apoyando o reforzando. ¿Por qué esto? Porque pensamos que el producto en general, y esto como definición del festival, se cuida mucho más, se elabora mucho mejor y se está mimando mucho más en estas plataformas, más allá de la televisión lineal que conocíamos de Telecinco, Antena 3 o Televisión Española, donde una serie de repente empezaba a emitirse y si no había audiencia, al tercer capítulo se cortaba. Ahora mismo lo que queremos es que los productos se cuiden de principio a fin. Y dentro de ese cuidar ese producto, una de las obsesiones también es que al final se cuenten historias también que estén bien integradas, que estén bien elaboradas, que estén cuidadas y mimadas. ¿Cómo se va a cuidar una historia si de pronto mañana te cancelan la serie y ese hilo narrativo de un personaje tan interesante como una persona con, no sé, una discapacidad, por ejemplo, que tiene un drama montado y que estamos viendo cómo se resuelve para aprender eso en nuestra vida, de repente se cancela porque no hay audiencia? Bueno, porque lo ha decidido 4 directivos, ¿no? A lo mejor sí que la había, la estaban viendo en internet. Hay mucho trabajo por hacer. Bueno, en esa línea que vemos que cuidáis mucho los contenidos, que tenéis responsabilidad en ese sentido, supongo que en el mundo de las series, igual que en todo, igual que en la publicidad, igual que en el tema de cine o la literatura, hay cosas buenas y cosas menos éticas, digamos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que, según tu criterio, hacen de una serie algo referente en positivo? Es difícil de valorar, hay series de todo tipo, ¿no? De todo tipo de temas, de todo tipo de argumentos.
Es difícil. A ver, yo quiero pensar que las series donde se vea o se pueda entender que existe un mundo más diverso ya apunta en positivo, ¿no? Personajes que no sean clichés habituales de guapos y guapas, que pueda haber todo tipo de figuras, desde las más bonitas a las menos interesantes aparentemente, pero a lo mejor pueden ser mucho más interesantes por otras cuestiones. Si hablamos de belleza podemos crear un eterno debate sobre qué es más bello, ¿no? En fin, pero me voy a referir más a los clichés, es decir, más allá de los clichés estéticos, buscar más una cuestión de bellezas educacionales, humanas fundamentalmente, que son las que nos van a aportar más. Ahora mismo, en este momento tan importante de las series, yo creo que hay una necesidad también de ayudar y no controlar, sino ayudar o apoyar desde festivales como el nuestro, por ejemplo, a que se entienda que es necesario que cuidemos bien esa ficción, que le demos el cariño en cuanto a contenidos incluso, para que esos personajes efectivamente sean diversos, aporten historias de vida comunes, porque al final uno cuando, y a las pruebas me remito con cortometrajes distintos, cuando tú cuentas una historia de repente que establece una conexión internacional, o sea, mundial con todo el mundo, y todo el mundo se ve identificado con los personajes, entiende a los protagonistas, los hace suyos, los quiere, de repente ahí todo el mundo conoce a alguien con una situación similar y de repente ve identificación en eso. Si eso ha sido así, ¿por qué no en otras cosas, ¿no? ¿Por qué nos quedamos con lo superficial? Bueno, yo espero que ahora, en este momento tan bueno de series, esto vaya mejorando y vaya cambiando. Hay mucho por hacer, como digo. Tengo la sensación, bueno, los talleres que hacemos nosotros con adolescentes, y que a veces están un poco adormecidos en esto de la creatividad, pero los talentos están ahí, ¿no? ¿Qué consejo les darías tú a los jóvenes que están interesados en el mundo de las artes escénicas, de lo audiovisual? Bueno, yo creo que, y es lo que repito cada vez que voy a universidades a dar charlas y ponencias, que exploren, que investiguen, que no se queden en la superficie de las historias de los personajes, que es muy interesante, que todos tenemos en nuestro entorno, sin ir más allá de 3 pasos generacionales, tenemos a nuestro alrededor historias maravillosas de vida, con dificultades, con momentos bonitos, con momentos menos bonitos, que son interesantes para contar, porque eso seguro existe en algún momento otra persona que lo ha vivido, algo igual o similar, y de pronto esa identificación, ese encontrar, le suaviza, le ayuda a aprender, porque a lo mejor no supo dar pasos con ese asunto, ¿no? Estoy siendo un poco abstracto, pero creo que es importante que la gente joven entienda que en su mano está la posibilidad de hacer que las cosas pueden ser diferentes. Y esto no es un discurso político, ¿no? Como ahora que estamos en plena campaña, claro. Sería a lo mejor lo que un político te diría, es que en tu mano está cambiar. No, se trata de la realidad, es decir, al final nosotros tenemos una vida que es la que nosotros queremos que sea. Y uno puede hacer mucho más de lo que piensa. Entonces a los creativos, a los nuevos talentos les diría, investigad, no os quedéis en la superficie, no os quedéis con lo más estético, lo fácil. Es un trabajo bonito, la creación, claro. Es un trabajo de investigación, de aprendizaje, de involucrarte emocionalmente con lo que estás haciendo, de quererlo, de amarlo, de apasionarte, de establecer una conexión única. Ese privilegio lo tienen muy pocos. Tú eres el privilegiado. Aprende, hazlo, respétalo y quiérelo. Claro, es que me parece súper bonito que digas eso, porque efectivamente eso es lo deseable, ¿no? Y qué fortuna que tengamos gente como tú, pues eso, dirigiendo festivales de series, dirigiendo cortometrajes, dirigiendo cine, porque por desgracia lo rápido, lo fácil y lo feo, digamos, lo que no transmite valor, lo que o transmite contravalores, pues tiene más facilidad para el éxito, o tengo esa sensación. A lo mejor ves televisión, en la televisión ves series. ¿Sabes qué ocurre? Que, bueno, aquí hay varios temas, ¿no?, sobre lo que cuestionas. Primero, importante, crear cualquier cosa es muy costoso. En cine, no solo hablamos de tiempo, hablamos de dinero, todo es muy costoso. Hacer cine, hacer una serie, hacer incluso un cortometraje. Si se hacen las cosas bien, hay un equipo de personas que trabajan en esto, que son profesionales, que cobran por hacerlo, y al final todo eso es un dinero. Creo que hay que ser responsable con lo que estás haciendo, y al final que tus historias acaben siendo una paparruchada, pues no tiene... Y ojo, vuelvo a decir lo que he dicho antes, no estoy proponiendo un
no sé, como una presión para que la gente de repente decida que sus historias tienen que ser buenistas y tienen que contar y aportar. No, a ver, puedes hacer una historia de acción y ya está, no pasa nada, puedes contar cualquier cosa, no hay ningún problema, no todas las historias tienen que ser iguales, pero dado que tenemos el privilegio de poder ser quienes contemos estas historias, vamos a intentar aportar personajes de valor. Voy a poner un caso, hay una serie de series, vamos a decirlo así, de unos creadores estadounidenses que son las de American Horror Story, y entonces tienen American Horror Story y tienen otro tipo de sagas, que habrán hecho otra, pues la de Versace y otras tantas. Este director o este creador de serie tiene un personaje fetiche, que es una chavala con síndrome de Down, que aparece en todas sus producciones o en casi todas sus producciones. Y bueno, te sorprende cuando lo ves, lo bien que trabaja y lo bien que lo hace y cómo se transforma de un personaje a otro, de una serie a otra, porque él suele trabajar con ciertos actores con los que va repitiéndose en diferentes productos. Y es muy peculiar que esto lo haya hecho. Y siempre me pregunto por qué lo habrá hecho. ¿Por ser buenista y poner una persona con síndrome de Down para darle visibilidad, o porque realmente está implicado, lo quiere y lo protege? Yo creo que va a ser lo segundo, cuando repite tanto la fórmula y hace tanto trabajo con todas las personas para que haya esa pluralidad y se vea. Entonces, eso sería un punto importante. Sobre lo que se crea para televisión y lo que parece que triunfa, es verdad que lo fácil sería, o es, lo que nos llega a través de televisión y que llena tantas horas de programación y que parece que gusta tanto. Un Sálvame, por ejemplo, o cosas de este tipo que tienen unos contenidos a veces que rozan ya lo histriónico y lo surrealista. Es que ni tan siquiera es humor del bueno, ¿sabes? O sea, es que no, es un contenido vacío absolutamente. Bueno, todavía quedan generaciones de personas que están con la tele puesta simplemente sin escucharla. Bueno, esto puede ser que cambie, el mundo evoluciona y cambia. Y ahora también es verdad que todas las generaciones posteriores ya no tenemos tiempo de ver la televisión, de la misma manera que a lo mejor nuestros mayores sí, o personas que a lo mejor no tienen obligaciones, digamos. Pero la gente cada vez se mueve más, está menos de cara a una pantalla, tiempos extendidos o tiempos largos. Entonces, ¿qué ocurre con todo eso? También hay un cambio en tendencia en consumo, y esto a lo mejor también origina un cambio de modo de contar historias, y sobre todo un cambio de contenido de historias. Si te parece, Joseba, lo dejamos aquí. Muy Muchísimas gracias por habernos... Gracias a vosotros, por supuesto, un placer. Ha sido un placer y bueno, esperamos tenerte de cerca, seguir tu trayectoria de cerca con el Festival de Series, que es súper interesante, y que tengas mucho éxito en todo lo y que continúes teniendo tan presente el tema de la educación, el tema de la inclusión y todos estos valores que... Eso espero también, y que nos vean también lo reflejen así, aprendan de esto también, ¿no? Que lo hagan suyo también este discurso y decidan que su cine y aquello que quieran contar también esté lleno de tanto valor. Gracias. Gracias a vosotros.